¿Alguna vez has sentido ese pinchazo agudo en lo más hondo del alma? Esa sensación de que algo anda terriblemente mal, que estás atrapado en un ciclo que se repite día tras día y por más que te esfuerzas, no puedes salir. Imagina por un momento que tus propios pensamientos están desafiando las leyes del universo y por esto permaneces exactamente donde estás, sufriendo con un montón de cuentas por pagar, sueños que se van marchitando lentamente, y esa sensación insistente de mañana empiezo, que nunca llega. Bueno, aquí está la cruda verdad, que probablemente nadie te ha dicho. Si no entiendes esto ahora, la vida seguirá enviándote pruebas innegables hasta que sufras lo suficiente, hasta que no te quede otra opción. ¿De verdad crees que la vida cambia solo cuando pasa algo de afuera? Cuando te dan un ascenso, encuentras a la persona ideal o surge una oportunidad inesperada. Ahí es donde la mayoría se equivoca. Nada cambia por fuera hasta que algo cambia dentro de ti. Yo lo descubrí en carne propia cuando me di cuenta de que mi autoimagen era el límite exacto al que mi vida se ajustaba. Si me veía pequeño, actuaba pequeño. Si creía que no era capaz, el universo parecía conspirar para darme la razón. Y era siempre el mismo ciclo. Empezaba algo, fallaba, me culpaba y me rendía. Era como vivir atrapado en un espejo, peleando contra mi reflejo, sin darme cuenta de que el verdadero enemigo estaba en mi mente. En ese entonces no tenía un solo dólar, ni propósito, ni rumbo. Trabajaba en cualquier cosa, cambiando llantas, lavando coches, haciendo lo que me saliera, y me convencía de que eso era lo mejor que podía lograr. Pero todo eso no era cuestión de suerte o mala fortuna. Era cuestión de autoimagen. Me veía como alguien sin futuro, y mi comportamiento solo confirmaba esa creencia. Y aquí está la verdad más engañosa. La mente humana siempre encuentra cómo validar tus creencias. Si crees que estás limitado, actuarás de forma limitada. Si crees que eres mediocre, te comportarás como alguien mediocre, y el mundo te responderá con situaciones que confirmen esa visión. Tu autoimagen es el termostato de tu vida. Así como un aparato que regula la temperatura, ajusta el nivel de tus resultados para que todo se mantenga dentro de lo que crees merecer. Incluso podrías aumentar tus ingresos por un tiempo, mejorar una relación o empezar un proyecto prometedor. Pero si tu autoimagen no va a la par con ese cambio, inconscientemente encontrarás la manera de perderlo todo otra vez. Por eso, tanta gente gana la lotería y termina de vuelta en la pobreza. No es falta de dinero, es falta de una identidad alineada con la riqueza. El subconsciente jala todo de vuelta al patrón conocido. Cuando leí el libro Piense y hágase rico, fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Entendí que no era la vida la que me limitaba, era mi percepción de mí mismo. Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar. Empecé a visualizarme de otra manera. Comencé a verme como alguien capaz, próspero, con un potencial inmenso. Y fue increíble. Poco tiempo después, las oportunidades empezaron a manifestarse. No porque el universo cambiara de repente, sino porque yo cambié el filtro a través del cual veía el mundo. Cuando cambias la forma en que te ves, cambias la forma en que reaccionas, y cuando cambias tus reacciones, cambias tus resultados. Muchos me preguntan, pero Bob, ¿cómo se cambia la autoimagen? La respuesta es sencilla, pero exige compromiso. Primero, deja de describirte en términos negativos. Cada vez que dices, soy desorganizado, soy ansioso, soy malo para el dinero, estás reforzando un programa que te mantiene estancado. En su lugar, empieza a afirmar la versión en la que quieres convertirte. Di, soy disciplinado, soy una persona tranquila, soy inteligente con mis finanzas.
Al principio se sentirá como una mentira, pero así es precisamente como funciona. Estás enseñándole a tu subconsciente una nueva identidad. Luego, nutre esta nueva imagen todos los días con repetición y emoción. Visualízate viviendo la vida que deseas, sintiendo lo que sentirías si ya fuera una realidad. El cerebro no distingue entre experiencias reales e imaginadas cuando hay emoción de por medio. Por eso, los atletas de alto rendimiento visualizan sus victorias antes de lograrlas. No solo entrenan sus cuerpos, entrenan sus mentes para creer. Y creer es el primer paso para llegar a ser. Recuerdo que cuando empecé a cambiar mi autoimagen, me veía con un traje, caminando con seguridad, hablando a multitudes, enseñando sobre el éxito. En ese entonces, todavía trabajaba como limpiador. Si alguien me hubiera visto durante esas visualizaciones, probablemente se habrían reído. Pero lo que nadie sabía era que esa imagen, repetida día tras día, estaba construyendo mi futuro. Mi mente inconsciente la aceptó gradualmente como verdad, y mi comportamiento empezó a alinearse. Empecé a actuar como si fuera esa persona, tomando decisiones distintas, comportándome con más confianza, y fue entonces cuando el mundo empezó a reaccionar de otra manera conmigo. Cambiar tu autoimagen no es magia, es la ciencia de la mente. Estudios de neurociencia demuestran que el cerebro crea rutas neuronales reforzadas a partir de la repetición y las emociones intensas. Esto significa que cada vez que te imaginas fracasando, refuerzas ese circuito. Cada vez que te imaginas teniendo éxito, creas nuevas rutas hacia el éxito. Y con el tiempo, lo que antes era solo imaginación, se convierte en tu nuevo modo de operación. Así que detente ahora y piensa, ¿cómo te ves a ti mismo cuando nadie te está viendo? ¿Qué palabras usas para describirte? Porque eso es precisamente lo que está moldeando toda tu vida. Mientras sigas diciendo no soy lo suficientemente bueno, nunca he sido listo, tengo mala suerte, tu mente se esforzará por mantener la coherencia con esa imagen. Pero si empiezas a decir, estoy creciendo, estoy aprendiendo, merezco la abundancia, también trabajará para darte la razón. La verdad es que nadie cambia su vida sin cambiar su autoimagen. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja, pero seguirás repitiendo los mismos patrones hasta que cambies quien crees ser. Y la buena noticia es que esto no depende de las circunstancias, depende solo de tu decisión. Puedes empezar ahora mismo. Mírate en el espejo y ve a alguien en construcción, alguien que no necesita permiso para evolucionar. Porque cuando finalmente entiendas que el mundo exterior es simplemente un reflejo de tu imagen interna, toda tu realidad empezará a alinearse con quien decidas ser. La mayoría de la gente piensa que la ley de la atracción es algún tipo de magia, algo que hace que el universo te dé todo lo que quieres siempre y cuando pienses positivamente. Pero lo que no se dan cuenta es que esta ley siempre está funcionando, creas o no en ella. No es algo que enciendes y apagas. Es como la ley de la gravedad, constante, imparcial y precisa. El problema es que la mayoría de la gente está usando este poder al revés, atrayendo exactamente lo que más temen, lo que más critican y lo que más intentan evitar. Vibran con la escasez, pero desean la abundancia. Hablan de problemas, pero sueñan con soluciones. Y el universo, obediente como siempre, simplemente devuelve lo que recibe en forma de pensamiento y emoción. La verdad es que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres está determinado por lo que sientes continuamente. Si pasas el día entero repitiendo frases en tu mente como «no puedo», «esto nunca me sale bien», «las cosas son difíciles», tu subconsciente lo graba como una orden permanente.
y crea vibraciones que envían señales al universo. Estas señales regresan en forma de personas, situaciones y resultados que confirman tu creencia original. Es un ciclo que se autosostiene, un bucle que te mantiene atrapado en el mismo patrón. Y si crees que esto es solo filosofía, debes saber que hay ciencia detrás. Estudios de neurociencia demuestran que los pensamientos cargados de emoción crean redes neuronales fuertes y el cerebro busca inconscientemente repetir el patrón que conoce. Esto significa que si vives pensando en el fracaso, literalmente programas tu cerebro para reconocer y reproducir el fracaso. Es como si tu mente creara un radar que solo detecta oportunidades de pérdida. Por otro lado, cuando piensas y sientes éxito, logros y prosperidad, tu cerebro activa un filtro llamado sistema de activación reticular, responsable de percibir oportunidades consistentes con tu enfoque. Por eso, cuando alguien decide comprar un coche rojo, de repente empieza a ver coches rojos por todas partes. Siempre estuvieron ahí, pero solo los notas cuando tu enfoque cambia. Ahora, imagina aplicar esto a tu vida financiera, emocional y espiritual. La mayoría de la gente piensa en no enfermarse y vive enferma. Piensan en no quedarse sin dinero y viven en escasez. Piensan en no perder su trabajo y viven ansiosos, rodeados de inseguridad. Constantemente vibran en el miedo y el miedo es un imán poderoso. El universo no entiende el no quiero esto, solo entiende en lo que te enfocas. Si piensas, no quiero perder dinero, la vibración principal es perder dinero. Si piensas, quiero prosperar, la vibración es prosperar. Es simple, pero exige conciencia. Una vez que entendí esto, empecé a observar mis propios pensamientos como si viera una peligrosa conversación interna. Me descubrí repitiendo frases negativas todo el tiempo y me di cuenta de que estaba atrayendo exactamente lo que decía no querer. Así que decidí cambiar el rumbo. Empecé a repetir mentalmente frases que me ponían en un estado de abundancia, incluso si aún no era mi realidad externa. Me decía, soy próspero, atraigo oportunidades, tengo control sobre mi mente. Y con el tiempo, empecé a sentir la verdad detrás de esas palabras. Y aquí es donde muchos fallan. Piensan positivamente por unos cuantos minutos, luego regresan a vibrar en el miedo el resto del día. La ley de la atracción no responde a lo que piensas ocasionalmente, sino a lo que sientes constantemente. Tu estado emocional dominante es el que define el resultado. Cuando sientes gratitud, incluso sin una razón específica, o te sientes feliz por algo que esperas, el universo empieza a mover las cosas a tu favor. Lo interesante es que, cuando cambias tu frecuencia, las personas y las situaciones que no vibran con ella simplemente se desvanecen y aparecen otras nuevas. Es como cuando le cambias a la estación de radio. El canal anterior sigue ahí, pero ya no es parte de tu sintonía. Tal vez te estés preguntando, ¿pero y si estoy rodeado de problemas? ¿Cómo le hago para cambiar mi vibra entonces? La respuesta es que no cambias lo que sientes, tratando de huir del dolor, sino encontrando algo por lo cual estar agradecido, incluso en medio del caos. Me acuerdo cuando empecé mi negocio de limpieza, todavía tenía deudas y no tenía estudios. Pero en vez de enfocarme en lo que me faltaba, empecé a agradecer lo poquito que sí tenía. Una oportunidad, un cliente, un solo trabajo de limpieza. Este cambio de sentir generó una energía diferente. De repente, empecé a atraer más clientes, más recomendaciones. Y en un año, el negocio ya estaba generando más de $100,000. Y todo empezó con un simple ajuste de enfoque. De la preocupación a la gratitud. Esta ley es tan precisa que nunca falla. La energía que tú emites es la misma que regresa a ti. Las personas que se quejan constantemente del gobierno, la economía, de su jefe o de los precios,
están reforzando un campo vibratorio de resistencia, y lo que resistes, persiste. En contraste, la gente que habla de crecimiento, de ideas y de soluciones atrae socios, oportunidades y resultados. Por eso es que la gente con dinero parece tener suerte. No es suerte, es su frecuencia. Así que, si quieres empezar a usar la ley de la atracción a tu favor, comienza a observar tus pensamientos como si estuvieras cuidando tu propio jardín. Cada idea es una semilla, y el suelo de tu mente es fértil. Si siembras duda, cosechas limitación. Si siembras confianza, cosechas expansión. La decisión siempre es tuya. Hoy puedo afirmar con total certeza: nunca vas a cambiar tu vida mientras sigas pensando y sintiendo como la persona que quiere cambiar. La transformación empieza cuando decides pensar y sentir como la persona que ya cambió, porque la energía precede a la forma y el sentir viene antes del logro. Y cuando tu ser interior se alinea con la abundancia, tu mundo exterior no tiene otra opción más que reflejar eso de vuelta. El miedo al cambio es la prisión invisible donde la mayoría de la gente pasa toda su vida. Afirman que quieren crecer, prosperar, lograr algo nuevo, pero muy en el fondo sienten un temor silencioso a salir de lo conocido. Y es curioso, porque este miedo no surge de algo real, sino de una ilusión creada por la mente. Los seres humanos estamos programados para buscar seguridad, incluso si esa seguridad nos hace infelices. Por eso alguien podría quedarse en un trabajo que odia, en una relación que no le trae alegría, o vivir una vida mediocre, simplemente porque le teme a lo desconocido. El cerebro prefiere el sufrimiento conocido a la incertidumbre liberadora. Me acuerdo muy bien de la sensación cuando decidí dejar el departamento de bomberos. Era un trabajo estable, seguro, respetable, pero sabía que si me quedaba, estaría firmando una sentencia de mediocridad. Y aunque tenía miedo, di el salto. Dejar esa estabilidad parecía una locura. No tenía un título, ni experiencia en negocios, ni idea de por dónde empezar. Pero la verdad es que si hubiera esperado a que apareciera el valor, hoy seguiría ahí. El valor no llega antes de la decisión, nace después de que te comprometes. Y fue en ese momento exacto cuando me di cuenta de algo que cambió todo mi camino. El miedo y el progreso nunca caminan de la mano. Donde el miedo domina, el crecimiento se estanca. El miedo al cambio es traicionero. Se disfraza de prudencia, de lógica o de sentido común. ¿Cuántas veces te has escuchado decir, tal vez ahorita no es el momento, esperaré un poquito más, o necesito pensarlo con más calma? Estas frases son el miedo en su forma más amable. No grita, susurra, y cada vez que lo escuchas, gana más poder. El miedo tiene una estrategia. Quiere convencerte de que quedarte quieto es más seguro que avanzar. Y el gran engaño es que mientras tú te quedas parado, el mundo sigue girando. Las oportunidades no esperan, el tiempo no se detiene, y lo que hoy parece seguridad se convertirá en arrepentimiento mañana. Esto lo he visto pasar con gente cercana a mí, personas talentosas con ideas brillantes, pero que dejaron que el miedo tomara las decisiones por ellos. Y también he visto lo contrario. Gente común que se atrevió a actuar, incluso temblando por dentro. No esperaron el escenario ideal, suficiente dinero o la aprobación de los demás. Simplemente decidieron cambiar. Y el resultado siempre fue el mismo: crecimiento. El miedo intenta paralizar, pero cuando te mueves a pesar de él, pierde su poder. Es como caminar hacia la oscuridad y descubrir que el monstruo que parecía enorme era solo una sombra. En psicología hay una explicación muy clara para esto. El cerebro humano interpreta cualquier cambio como una amenaza a su sistema de supervivencia.
Activa la amígdala, liberando adrenalina y cortisol, las mismas hormonas que producirías si estuvieras frente a un depredador. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. No estás huyendo de un león, estás huyendo de una idea. En otras palabras, el miedo al cambio es simplemente una reacción fisiológica, no una realidad. Es una falsa alarma. Y como cualquier alarma, solo se detiene cuando te pones de pie y demuestras que no hay un peligro real. Aprendí a manejar el miedo observando su patrón dentro de mí. Cada vez que surgía una oportunidad, el miedo aparecía y me decía, ¿y si sale mal? Empecé a invertir la pregunta, ¿y si sale bien? Este simple ajuste de enfoque cambió por completo la energía. El miedo se alimenta de los «y sí», pero muere ante la acción. Cuando abrí mi negocio de limpieza, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tenía miedo de fracasar, de perderlo todo, de que se rieran de mí. Pero la acción fue el antídoto. Cada cliente que ganaba disminuía el miedo. Cada pequeña victoria construía confianza. El miedo solo existe cuando estás quieto. Estudios sobre el comportamiento humano confirman que el cerebro necesita repetición para reemplazar los patrones de miedo con patrones de confianza. Esto significa que el valor no es algo que tienes o no tienes, es algo que entrenas. Cada vez que enfrentas una situación que te asusta y la superas, tu cerebro registra «no hay peligro». Y la siguiente vez, el miedo regresa más débil. Así que, si quieres cambiar tu vida, no esperes a que el miedo desaparezca. No lo hará. Simplemente actúa, aún con él presente. Porque cada paso que das hacia lo que temes es un paso hacia tu libertad. El miedo al cambio es la razón principal por la que tanta gente vive vidas frustradas. Dicen, un día lo haré. Y ese un día nunca llega. El miedo los convence de que todavía no están listos, pero la verdad es que nadie lo está. Yo tampoco lo estuve. Nadie nace listo para la transformación. La preparación llega en el camino, y es este camino, lleno de incertidumbres y desafíos, el que forja el carácter, fortalece la mente y expande la conciencia. El cambio es incómodo, pero es en la incomodidad donde ocurre el crecimiento. Piensa en esto. El miedo es la prueba de que vas en la dirección correcta. Si no hay miedo, es porque estás caminando en círculos dentro de tu zona de confort. La presencia de miedo significa que te estás acercando a algo nuevo, y algo nuevo es exactamente lo que necesitas para vivir una vida diferente. Así que, la próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, esa urgencia de retroceder, date cuenta de que es una señal de que estás a punto de romper una barrera. Respira profundo y sigue adelante. Si yo no hubiera hecho eso, nunca habría descubierto el poder que existía dentro de mí. El miedo me enseñó algo valioso. No desaparece antes de la acción, desaparece gracias a la acción. Y es este entendimiento el que separa a quienes cambian sus vidas de quienes solo sueñan con cambiar. La vida siempre recompensa a quienes actúan a pesar del miedo, porque en el instante en que das el primer paso, el universo entiende que estás listo y empieza a moverlo todo a tu favor. Cuando hablo de claridad, no me refiero solo a saber lo que quieres con palabras. Me refiero a sentir lo que quieres con tanta fuerza que se vuelve imposible de ignorar. La mayoría de la gente vive completamente perdida, dando vueltas en círculo, sin darse cuenta de que el problema no es la falta de oportunidades, sino la ausencia de un destino definido. Se levantan, trabajan, pagan cuentas, se quejan y duermen, y hacen esto por décadas. Nunca se detienen a preguntar, ¿qué es lo que realmente quiero? Y cuando preguntan, responden con frases vagas. Quiero ser feliz, quiero tener dinero, quiero una vida mejor. Pero el universo no entiende mensajes vagos. Responde a intenciones precisas. Mira,
El cerebro humano es una máquina poderosa, pero necesita instrucciones. Si no le dices exactamente lo que quieres, buscará cualquier cosa y, por lo general, termina repitiendo lo que ya sabe. Es como intentar viajar sin un destino. Puedes estar en movimiento, pero no vas a ningún lado. Cuando defines claramente un objetivo específico, le das una orden precisa a tu mente subconsciente y ésta empieza a operar con base en eso, ajustando comportamientos, percepciones y decisiones. La claridad actúa como un faro que guía tus acciones, incluso cuando el camino parece confuso. Recuerdo una vez, al inicio de mi negocio de limpieza, cuando decidí que en 12 meses sería el mejor del país. No tenía estructura, ni equipo, ni experiencia, pero tenía claridad. Lo visualicé vívidamente. Me imaginaba liderando gente, cerrando contratos, expandiéndome. Todos los días me despertaba con esa imagen en la cabeza. ¿Y adivina qué pasó? En menos de un año, mi empresa ya estaba generando más de $100,000. No porque yo fuera especial, sino porque sabía exactamente lo que estaba buscando. La claridad generó enfoque, el enfoque generó disciplina y la disciplina generó resultados. Hay un fenómeno psicológico conocido como sesgo de atención selectiva. Este explica por qué, cuando te compras un coche nuevo, de repente empiezas a ver ese mismo modelo por todos lados. Siempre estuvieron ahí, pero tu cerebro no consideró esa información relevante hasta ese momento. Lo mismo pasa con las oportunidades. Cuando defines con claridad lo que quieres, tu cerebro empieza a notar situaciones y conexiones que antes ignorabas. Las oportunidades no aparecen de la nada. Siempre han estado justo frente a ti, pero solo las reconoces cuando estás enfocado. Y aquí está el secreto. La claridad debe ir acompañada de emoción. No basta con escribir lo que quieres, necesitas sentirlo. Cuando combinas imagen y emoción, creas un campo vibracional tan fuerte que tu mente, de forma natural, empieza a buscar las acciones que te llevan ahí. Las personas con claridad de propósito emanan confianza, y la confianza es magnética. Atrae a personas, circunstancias y recursos. El universo parece doblegarse ante alguien que sabe lo que quiere. Pero la mayoría de la gente vive con metas contradictorias. Dicen querer libertad financiera, pero gastan todo lo que ganan. Quieren relaciones saludables, pero se quedan atascados con personas que les agotan la energía. Quieren éxito, pero les da miedo exponerse. Este conflicto interno crea ruido, y el ruido impide la alineación con el resultado deseado. Por lo tanto, tener claridad también significa eliminar lo que no está alineado con lo que quieres. A veces, lo que impide lo nuevo no es la falta de oportunidades, sino un exceso de distracciones. La claridad es el combustible para la transformación. Es lo que te hace despertar temprano, soportar obstáculos y seguir adelante cuando nada parece funcionar. Y créeme, el universo no dará el siguiente paso hasta que tú des el primero con convicción. Escribe lo que quieres, léelo todos los días, visualízalo con emoción y actúa en coherencia con ello. Cada pequeña decisión alineada con tu propósito crea una ola de sincronicidades que te acerca a tu destino. La vida es generosa con aquellos que tienen claridad. Cuando sabes lo que quieres, se abren puertas, aparecen las personas adecuadas y las circunstancias se acomodan de formas que parecen coincidencias, pero no lo son. Son respuestas a una orden clara enviada por una mente determinada. Y cuando alcanzas este nivel de claridad, lo imposible empieza a parecer inevitable. Los paradigmas son como hilos invisibles que controlan cada movimiento de tu vida. Son hábitos mentales, creencias arraigadas y patrones emocionales y de comportamiento que repites sin darte cuenta.
determinan cómo piensas, reaccionas, sientes y, lo más importante, cuánto crees merecer. Por eso tanta gente parece atrapada en el mismo ciclo. Ganan un poco más de dinero y de repente algo sucede y vuelven a empezar de cero. Entran en una nueva relación, pero terminan experimentando los mismos conflictos. Empiezan una dieta, un proyecto, un negocio y lo abandonan a la mitad. Nada cambia de verdad porque la mente sigue siendo la misma. Y ahí es donde reside el verdadero villano, el paradigma. Aprendí esto por las malas. Cuando empecé mi negocio de limpieza, algo extraordinario ocurrió. En unos cuantos meses, estaba ganando más dinero del que jamás había imaginado. Más de $100,000 en el primer año. Para alguien que nunca antes había experimentado el éxito, eso era casi increíble. Pero por alguna razón, incluso con el éxito financiero, me sentía incómodo, como si no lo mereciera. Era como si una voz dentro de mí dijera: esto es demasiado para ti, pronto todo se acabará. Y sorprendentemente, lo que sucedió después confirmó precisamente esa creencia. Empecé a tomar malas decisiones, a procrastinar, perdí contratos y casi hundo el negocio. Todo porque mi paradigma no estaba alineado con la nueva realidad que intentaba crear. El paradigma es como el termostato de un aire acondicionado. Si el ambiente se calienta demasiado, trabaja para enfriarlo hasta que regresa a la temperatura programada. Tu mente hace lo mismo. Si ganas más dinero del que crees merecer, inconscientemente creas situaciones que te regresan a tu zona de confort. Por eso mucha gente gana la lotería y lo pierde todo en unos cuantos años. Cambiaron sus circunstancias, pero no cambiaron su identidad. Y hasta que la mente no se ajuste, el mundo exterior siempre volverá a reflejar el mismo patrón interno. Los paradigmas se forman a lo largo de la vida, especialmente en la infancia. Las palabras de tus padres, las experiencias escolares, las creencias de tu cultura. Todo esto moldea lo que crees posible o imposible. Si creciste escuchando que el dinero es sucio, hay que trabajar duro para ganarse la vida, o los ricos son codiciosos, estas ideas quedan grabadas en tu subconsciente. Incluso si conscientemente quieres prosperar, tu subconsciente saboteará tus esfuerzos porque cree que la riqueza es algo incorrecto o peligroso. Y recuerda, el subconsciente siempre anula al consciente, porque es el piloto automático de tu vida. La ciencia ya ha confirmado el poder de los hábitos mentales. Las investigaciones demuestran que cerca del 95% de nuestras acciones diarias están controladas por procesos subconscientes automáticos. Esto significa que si no reprogramas tus paradigmas, estarás viviendo la misma historia, solo que con escenarios diferentes. Es como cambiar de película pero conservando el mismo guión. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad o de pareja, pero seguirás reproduciendo las mismas emociones, reacciones y resultados, porque el paradigma está al mando. Para cambiar este patrón necesitas entender algo esencial. Un paradigma no se destruye, se reemplaza. Lo viejo solo pierde poder cuando lo nuevo se vuelve dominante, y eso requiere repetición consciente. No basta con escuchar una charla inspiradora o leer un libro motivacional. Necesitas bombardear tu subconsciente con ideas nuevas todos los días, hasta que las acepte como verdad. Cuando empecé a estudiar con Earl Nightingale, me enseñó algo simple pero poderoso. Si quieres cambiar tu vida, cambia lo que entra en tu mente. Empecé a escuchar grabaciones positivas constantemente, todos los días, en el coche, en casa, antes de dormir. Y con el tiempo empecé a pensar diferente, a actuar diferente, y los resultados de forma natural empezaron a cambiar. El secreto es entender que el paradigma no es un enemigo, simplemente hace lo que fue programado para hacer, protegerte de lo desconocido.
pero lo desconocido es precisamente donde ocurre el cambio. Por lo tanto, cada vez que intentas hacer algo nuevo y sientes miedo, duda o resistencia, ten por seguro que no es una señal de que estás equivocado. Es solo el paradigma intentando mantener el control. Es en ese momento cuando necesitas persistir. Si sigues repitiendo las nuevas creencias, eventualmente se rendirá. Por ejemplo, si tienes un paradigma de escasez, empieza a afirmar todos los días: el dinero llega a mí con facilidad, merezco la abundancia. Al principio sonará falso. Tu subconsciente se resistirá porque no reconoce esta idea como familiar, pero si sigues repitiéndolo con emoción, llegará el día en que esas palabras dejen de ser afirmaciones y se conviertan en tu nueva realidad. Me gusta decir que un paradigma es como una pared de cristal. No lo ves, pero sientes el impacto cada vez que intentas atravesarlo. Es la barrera invisible entre quien eres y quien quieres ser. Y lo que determinará si lo cruzas o no es tu persistencia. La mayoría de la gente se rinde a la primera señal de resistencia, pensando que la incomodidad es una señal de fracaso, cuando en realidad es una prueba de progreso. Estás forzando los límites de la vieja programación y ésta está reaccionando. Pero si continúas, se rompe. Una buena forma de identificar tu paradigma es observar tus resultados. El dinero que ganas, el cuerpo que tienes, las relaciones que vives. Todo es un espejo de tu sistema interno. Si algo no es como te gustaría, es porque hay una creencia en desacuerdo con lo que deseas. De nada sirve intentar cambiar el espejo, necesitas cambiar la imagen. Recuerdo un día específico en el que me di cuenta de que había cambiado mi paradigma para siempre. Estaba dando una conferencia y en medio de mi discurso sentí una profunda claridad. Ya no era aquel hombre inseguro que cambiaba llantas para vivir. Me había transformado en alguien que crea su propia realidad. Y en ese instante comprendí que el secreto no era solo pensar positivo, sino pensar diferente de forma consistente hasta que el nuevo pensamiento se volviera natural. Eso fue lo que me liberó. Tú puedes hacer lo mismo. Cuestiona todo lo que crees sobre ti y sobre la vida. Pregunta, ¿de dónde viene esta idea? ¿Me sirve o me limita? Y luego elige nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nuevas emociones. Cada vez que reaccionas diferente a una vieja situación, estás debilitando el viejo paradigma. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, estás programando un nuevo patrón de poder. En última instancia, todo cambio real comienza dentro de la mente. El mundo exterior es simplemente un espejo de tu programación interna. Y cuando reemplazas el paradigma de la escasez por uno de abundancia, el de la limitación por el de la posibilidad, todo el universo parece reorganizarse para reflejar esta nueva versión de ti. Porque, en el fondo, el paradigma no es lo que el mundo te impuso, es lo que tú aceptaste como verdad. Y el día que decidas no aceptarlo más, ese será el primer día de tu verdadera libertad. La acción es el puente entre lo que deseas y lo que realmente se manifiesta. Sin acción, todo conocimiento, toda fe, toda visualización se convierten en meras ideas bonitas que se disuelven con el tiempo. Aprendí esto de la forma más directa posible. Cuando empecé a estudiar la mente y la ley de atracción, me di cuenta de que mucha gente entendía el concepto, hablaba de él, soñaba con resultados, pero nunca actuaba. Pasaban sus días diciendo que estaban esperando el momento perfecto, planeando mejor, aguardando una señal del universo. Pero el universo no responde a la espera, responde al movimiento. Cuando dejé el cuerpo de bomberos no tenía ninguna garantía. Solo tenía un deseo ardiente y una decisión firme. Pude haber esperado a sentirme listo, pero la verdad es que la preparación nunca llega del todo.
Lo que sí llega es la urgencia de actuar, y ese es el momento en que la mayoría de la gente duda. Fue solo después de que empecé a moverme, incluso sin saber cómo se iría desarrollando todo, que las oportunidades empezaron a surgir. La gente adecuada, los contratos correctos, los resultados esperados, todo comenzó a acomodarse, no porque esperé, sino porque me puse en acción. Hay un principio fundamental que rige el éxito. La energía solo se transforma en resultados cuando se canaliza en acción. El pensamiento positivo, la visualización, las afirmaciones, todo eso es poderoso, pero es solo la chispa. La acción es el combustible, sin ella la flama se apaga. La mente crea la imagen, pero es el cuerpo el que la hace realidad. Y cuando actúas, el universo entiende que estás comprometido. No responde a intenciones frágiles, responde a decisiones firmes. La mayoría de la gente cree que necesita tener todo planeado antes de empezar, pero eso es una trampa. Nunca verás el camino completo, solo verás el siguiente paso. La claridad llega con el movimiento. Es como manejar de noche con las luces encendidas. Solo ves unos cuantos metros hacia adelante, pero si sigues manejando, llegas a tu destino. La acción funciona de la misma manera. Cuando das el primer paso, el siguiente se revela, y cada nuevo paso ilumina la siguiente parte del camino. Recuerdo una vez que tenía una meta sencilla: ahorrar $200 a la semana. No ganaba mucho, pero decidí actuar. Corté gastos pequeños, empecé a vender lo que no usaba y creé una rutina. Al principio parecía insignificante, pero el hábito de actuar empezó a transformar mi mente. Ya no era alguien que quería cambiar, era alguien que estaba cambiando. Y eso lo cambia todo, porque el acto de actuar refuerza la creencia y la creencia refuerza la acción. Es un ciclo de fortalecimiento. La gente falla porque confunde el deseo con el compromiso. Desear es fácil. Todos quieren más dinero, más libertad, más amor. Pero actuar de forma consistente, incluso cuando nadie te está viendo, es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Cuando decides actuar, el miedo pierde su poder. El miedo solo domina cuando estás quieto, pensando en todo lo que podría salir mal. En el momento en que te mueves, tu enfoque cambia y el miedo empieza a desaparecer. Y ya que estás aquí, escuchándome hasta este punto, significa que hay una chispa dentro de ti que quiere más de la vida. Así que aprovecha este momento y conviértelo en una decisión. Suscríbete ahora y haz clic en Me gusta si este contenido está abriéndote la mente, porque esta simple acción, este pequeño gesto de compromiso, es el mismo principio que transforma los sueños en realidad. Escuchaste algo que tenía sentido y actuaste. Así es como todo empieza. Siempre digo, no esperes la motivación, crea impulso. La motivación es temporal, pero el impulso es acumulativo. Una pequeña acción genera energía para la siguiente, y de repente estás en movimiento constante. La diferencia entre el fracaso y el éxito rara vez es la habilidad, casi siempre es la continuidad. La persona exitosa no es alguien que nunca siente miedo o duda, sino alguien que actúa a pesar de ello. ¿Quieres ver algo interesante? Investigaciones sobre el comportamiento humano demuestran que las personas que actúan rápidamente después de una decisión tienen hasta un 70% más de posibilidades de alcanzar sus metas. Esto se debe a que el cerebro funciona por asociación emocional. Cuando decides y actúas de inmediato, asocias el placer con la acción, pero si pospones, asocias el dolor. Y cada vez que pienses en volver a actuar, sentirás resistencia. Por eso el secreto es actuar rápido, actuar en pequeño, pero actuar ya. La acción crea retroalimentación, y la retroalimentación crea progreso. Incluso si cometes un error, el error te enseña. Pero si no actúas, no hay error y no hay aprendizaje.
La indecisión es el verdadero fracaso disfrazado de prudencia. ¿Cuántas veces has dicho, lo pensaré mejor, y nunca volviste a pensarlo? La mente es una maestra en racionalizar el miedo. Pero el universo no se mueve por pensamientos, se mueve por energía, y nada genera más energía que la acción decidida. Así que haz algo hoy. Escribe tu meta, llama a alguien, empieza un plan, toma una decisión que te mueva en la dirección de lo que quieres. No tiene que ser algo grande, necesita ser ahora, porque el poder siempre está en el presente. Ningún éxito ocurre por casualidad, ocurre porque alguien decidió actuar cuando era más fácil rendirse. Y eso es lo que el universo reconoce. Acción constante, incluso cuando nadie cree, incluso cuando nada parece cambiar. La persistencia es el factor distintivo entre los que sueñan y los que logran. La mayoría de la gente empieza con entusiasmo, llena de energía, creyendo que esta vez será diferente. Pero cuando aparecen los obstáculos, y siempre lo hacen, la energía se desvanece, el miedo regresa y se rinden. Esto es lo que he observado viendo a miles de personas a lo largo de mi vida. No son las circunstancias las que definen el destino de alguien, es la capacidad de seguir adelante cuando tu cuerpo, tu mente y el mundo te dicen que pares. La persistencia es una fuerza espiritual, es fe en movimiento. Recuerdo un momento en que nada parecía salir bien. Había dejado el cuerpo de bomberos, iniciado mi negocio de limpieza, y aunque ya empezaba a ver resultados, me sentía vulnerable. Las cuentas seguían llegando, y el miedo al fracaso me perseguía día y noche. Hubo días en que pensé en dejarlo todo, pero en el fondo, una voz insistía. Sigue adelante, Bob. Solo un día más, solo un esfuerzo más. Esa voz era la persistencia. Y cada vez que la escuchaba y decidía avanzar, algo nuevo sucedía. Aparecía un cliente, surgía una oportunidad, se formaba una idea. Fue entonces cuando entendí, la persistencia no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza que continuarás hasta encontrarlos. La persistencia es como una semilla enterrada. No ves el crecimiento, pero está ocurriendo. El problema es que mucha gente arranca la semilla antes de que germine. Dicen, no funciona, ya lo intenté todo, esto no es para mí. Pero lo que no se dan cuenta es que estaban a un paso de ver el resultado. Estudios demuestran que la mayoría de la gente se rinde a menos de un 10% de la distancia para alcanzar su meta. No fracasan porque sean incapaces, fracasan porque se detienen demasiado pronto. Aprendí algo de Napoleon Hill que cambió por completo mi perspectiva sobre el fracaso. El fracaso es solo el disfraz temporal del éxito. Esto significa que con cada aparente derrota hay una lección oculta, una dirección que se está ajustando. La persistencia no es seguir repitiendo el mismo error, es aprender, ajustar y seguir. Es entender que el fracaso es solo parte del proceso. Cada vez que algo no sale como se esperaba, el universo te está diciendo, corrige tu rumbo e inténtalo de nuevo. ¿Has notado cómo las personas más exitosas del mundo no son las más inteligentes ni las más talentosas, sino las más obstinadas? Thomas Edison lo intentó miles de veces antes de que funcionara el foco. Él no veía cada intento como un fracaso, sino como el descubrimiento de otra forma que no funcionaba. Es esta mentalidad la que define a los ganadores. Cuando algo sale mal, no preguntan ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Experimenté algo similar. Cuando empecé a hablar en público, me ridiculizaron. La gente decía que no tenía formación formal, que no era maestro y que nadie me escucharía. Al principio, las salas estaban vacías, pero seguí adelante. Les hablaba a 2, 3 personas con la misma energía con la que le hablaría a 1000. Estudié, ajusté, mejoré,
Y con el tiempo, esas 3 personas se convirtieron en 10, luego en 50, luego en cientos. Hoy miro hacia atrás y veo que la persistencia me llevó a través del desierto hasta que llegué al oasis. Y hay una razón científica para esto. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones, se activa principalmente por la repetición y el esfuerzo continuo. Cada vez que persistes, el cerebro fortalece los circuitos que apoyan ese comportamiento. Por eso, las cosas que antes parecían imposibles se vuelven naturales con el tiempo. Persistir no es luchar contra el mundo, es reeducar tu propio cerebro para que crea que eres capaz. Pero hay un detalle del que pocas personas hablan. La verdadera persistencia no nace de la fuerza de voluntad, nace de un propósito. Cuando tienes claridad sobre por qué estás haciendo algo, el cómo pasa a segundo plano. Las personas que se rinden no han perdido su habilidad, han perdido su razón. Es el propósito lo que alimenta el fuego interior. Es lo que te hace levantarte cuando tu cuerpo quiere rendirse. Cuando empecé a enseñar sobre la mente y el potencial humano, no lo hacía por dinero, sino porque sabía que lo que había cambiado mi vida podría cambiar la vida de cualquiera. Ese propósito me dio el combustible para seguir adelante, incluso cuando nada parecía salir bien. También aprendí a transformar el dolor en fuerza. Cada obstáculo que enfrenté sirvió como entrenamiento para el siguiente nivel. El dolor refina, la persistencia moldea. Cuando persistes, desarrollas músculos mentales que no se pueden adquirir de otra manera. La persistencia te enseña paciencia, resiliencia, enfoque. Te hace entender que el éxito no es un evento, es un proceso, y ese proceso requiere tiempo, disciplina y fe. Si estás pasando por un momento difícil sin ver resultados, recuerda una cosa: el oro está justo debajo de la superficie. Muchos dejan de cavar justo cuando están a punto de encontrarlo. Sigue un poco más, da un paso más, insiste un día más, porque el universo recompensa la constancia, no la prisa. La persistencia no garantiza que todo sucederá como lo imaginas, pero garantiza que te convertirás en la persona capaz de manejar lo que sea que venga. Y cuando el éxito finalmente llega, y sí que llega, te das cuenta de que la victoria no es el premio final. Es el testimonio de tu resiliencia. Es voltear hacia atrás y ver que cada no, cada caída, cada momento de soledad fue necesario para fortalecerte. La persistencia es la firma de quienes transforman lo imposible en inevitable, porque los que siguen adelante inevitablemente ganan. El entorno en el que te desenvuelves moldea sigilosamente la persona en la que te conviertes. Las personas que te rodean, las conversaciones que escuchas, los lugares que frecuentas e incluso el contenido que consumes en línea están programando tu mente constantemente, a menudo sin que te des cuenta. Es imposible crecer cuando estás rodeado de gente que solo se queja, duda o se burla de los sueños de los demás. Su energía te frena. No necesitan detenerte directamente, solo necesitan hacerte dudar de ti mismo. Y cuando empiezas a dudar, tu poder disminuye. Tu entorno es como la tierra para una semilla. Aunque poseas el mayor potencial del mundo, si te siembran en tierra estéril, no crecerás. Por el contrario, una semilla promedio en tierra fértil florecerá abundantemente. La mente humana funciona de la misma manera. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. No solo en lo financiero, sino también en lo emocional, espiritual y energético. Si 4 de ellos se quejan constantemente, te conviertes en el 5. Si 4 de ellos sueñan en grande, te conviertes en el siguiente en lograr cosas grandiosas. Recuerdo cuando empecé a aprender de Earl Nightingale. Fue por su
de mis primeros mentores, y sus palabras cambiaron por completo mi percepción. Me hizo ver que podía convertirme en lo que quisiera, siempre y cuando controlara el ambiente mental en el que vivía. Desde ese momento empecé a seleccionar cuidadosamente lo que escuchaba, lo que leía y con quién hablaba. Reemplacé horas de quejas con horas de estudio. Cambié las conversaciones vacías por contenido que me ayudara a crecer. Y esto creó una transformación silenciosa, pero poderosa. Cada día me estaba convirtiendo en una persona nueva. Hay un concepto en psicología llamado contagio emocional. Explica cómo las emociones se transmiten de persona a persona como un virus. Estudios demuestran que si pasas tiempo con personas pesimistas, en unas cuantas semanas empezarás a reproducir el mismo patrón emocional, incluso sin darte cuenta. Esto afecta tus niveles de energía, tu productividad e incluso tu salud mental. Por otro lado, cuando estás cerca de personas entusiastas, agradecidas y seguras de sí mismas, tu vibración se eleva naturalmente. Es imposible permanecer pequeño cuando te rodeas de gente que piensa en grande. Por lo tanto, si quieres cambiar tu vida, necesitas empezar por observar quién está a tu alrededor. Pregúntate, ¿las personas con las que paso tiempo me impulsan hacia adelante o me frenan? ¿Creen en mí o me hacen dudar de mí mismo? Si la respuesta es negativa, quizás sea hora de ajustar tu entorno. Y no te estoy diciendo que abandones a nadie, sino que protejas tu energía. Pasa menos tiempo con quienes te jalan hacia abajo y más tiempo con quienes te impulsan hacia arriba. Y si no hay nadie así cerca, crea tu propio círculo de crecimiento. Eso es exactamente lo que hice. Antes de tener mentores, estudié a personas exitosas por mi cuenta. Leí biografías, vi charlas, escuché grabaciones una y otra vez hasta que esas voces se hicieron familiares. En cierto modo, se convirtieron en mis compañeros diarios. Y esto cambió por completo mi vibración. Empecé a pensar como ellos, a hablar como ellos, a actuar como ellos. Y inevitablemente comencé a lograr resultados similares. Porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico. Absorbe todo lo que se repite con emoción y frecuencia. Cuando pasas demasiado tiempo con gente que se queja, tu subconsciente entiende que quejarse es el comportamiento predeterminado y lo replica en otras áreas de tu vida. Pero cuando empiezas a exponerte a ideas de éxito, prosperidad y abundancia, adopta este nuevo patrón como algo normal. Y de repente empiezas a comportarte diferente, a tomar decisiones más audaces, a ver oportunidades donde antes veías problemas. La transformación externa es siempre un reflejo del cambio interno, y ese cambio interno comienza con la influencia de tu entorno. A menudo digo que tu entorno es el espejo energético de tu mente. Si el lugar donde vives está lleno de desorden, ruido y negatividad, muestra que tu mente también está en ese estado. Pero cuando organizas tu espacio, cuidas tu energía y eliges con quién compartes tu tiempo, estás enviando una señal poderosa al universo. Estoy listo para algo más grande. Y el universo responde, haz un experimento. Durante los siguientes 7 días, minimiza el contacto con noticias negativas, conversaciones destructivas y personas que solo hablan de problemas. En su lugar, busca un ambiente de aprendizaje, optimismo e inspiración. Observa lo que le sucede a tu estado de ánimo, tu claridad y tu energía. Notarás que la vida empieza a fluir de otra manera. Porque tu entorno es más que un simple telón de fondo. Es un campo vibracional. Y solo floreces verdaderamente cuando estás sembrado en tierra fértil. Con el tiempo, aprendí que no se trata de rechazar a las personas que todavía están atrapadas en viejos patrones, sino de inspirarlas con tu propio ejemplo. Cuando elevas tu vibración,
Tu éxito se convierte en un permiso silencioso para que otros también se eleven. Te transformas en un faro y quienes están listos empiezan a seguirte. Esto es lo que descubrí después de muchos años de enseñanza. La mejor manera de cambiar tu entorno es convertirte tú en el cambio dentro de él. Porque cuando tu luz es lo suficientemente fuerte, ilumina incluso los lugares más oscuros. La gratitud es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Cambia por completo el campo vibracional de una persona, porque desplaza el enfoque de la carencia a la abundancia, del miedo a la confianza, de la escasez a la plenitud. Cuando aprendes a estar agradecido por lo que ya tienes, aunque sea poquito, empiezas a vibrar en la frecuencia de la prosperidad, y la ley de la atracción responde a esta vibración con más motivos para que estés agradecido. Es una ley universal. No atraes lo que quieres, atraes lo que sientes. Y la gratitud te hace sentir que ya posees lo que deseas, incluso antes de tenerlo. Recuerdo cuando mi empresa empezó a prosperar. Había dejado el departamento de bomberos, abrí mi negocio de limpieza y en unos cuantos meses estaba ganando más dinero del que jamás había imaginado. Pero algo me sorprendió. Me di cuenta de que el verdadero poder no estaba en el dinero en sí, sino en el sentimiento que despertaba. Me sentía bendecido, agradecido. Cada día, antes de salir a trabajar, daba las gracias por la gente que creía en mí, por los clientes que aparecían, por la energía de estar vivo y sano. Y cuanto más agradecía, más oportunidades parecían surgir. Era como si el universo dijera: si aprecias lo que tienes, te daré más. La gratitud tiene un efecto inmediato en la mente. Cuando das gracias, tu cerebro libera dopamina y serotonina, los neurotransmisores responsables de los sentimientos de felicidad y bienestar. Esto no es espiritualismo, es biología. Y cuando tu cuerpo vibra en esta frecuencia, te conviertes en un imán natural para las experiencias positivas. Las personas agradecidas duermen mejor, tienen relaciones más armoniosas y afrontan los desafíos con mayor eficacia, porque en lugar de enfocarse en lo que falta, concentran su atención en lo que tienen, que es valioso. Pero aquí está el punto que la mayoría de la gente pasa por alto. La verdadera gratitud no depende de las circunstancias. Es fácil estar agradecido cuando todo va bien. El verdadero poder emerge cuando puedes dar gracias incluso en medio del caos. Cuando la vida parece desmoronarse, pero eliges mirar lo que aún posees, cambias por completo tu estado interno. Y cuando tu estado cambia, las circunstancias también empiezan a moverse. He experimentado esto en más de una ocasión. Hubo períodos en los que todo parecía colapsar. Negocios estancados, deudas acumulándose, incertidumbres por todas partes. Pero en lugar de hundirme en la preocupación, cada día elegí anotar 5 cosas por las que estaba agradecido. Algunas eran sencillas. Estoy agradecido por el café de esta mañana. Estoy agradecido por la fuerza para seguir adelante. Y eso fue precisamente lo que mantuvo mi mente a flote. La gratitud es la base de toda prosperidad porque activa el reconocimiento. Solo puedes expandir lo que reconoces. Si no reconoces lo que ya tienes, el universo entiende que no lo valoras y por lo tanto no te dará más. Es como alguien que recibe un regalo y se queja porque quería uno diferente. ¿Quién le daría otro regalo a alguien así? Pero cuando aprecias lo que tienes, la vida entiende que puede confiarte más. Esta es la lógica invisible de la abundancia. Y lo más interesante es que la gratitud también cambia la forma en que ves los desafíos. Cuando te entrenas para estar agradecido incluso por los problemas, estos pierden su peso, porque de alguna manera entiendes que cada obstáculo te está moldeando, preparándote para el siguiente nivel.
Recuerdo una vez que perdí un contrato importante. En ese momento se sintió como el fin del mundo, pero elegí dar gracias. Me dije, hay una razón para esto. Poco después, apareció un nuevo contrato y era mucho mejor. Fue como si el universo me hubiera quitado algo más pequeño para hacer espacio a algo más grande. La gratitud es el lenguaje de la abundancia. Las personas desagradecidas viven en la escasez incluso cuando tienen mucho, porque nunca es suficiente. Miran lo que falta e ignoran lo que poseen. Las personas agradecidas, sin embargo, viven en la abundancia incluso cuando tienen poco, porque perciben la riqueza oculta en las cosas pequeñas. Y lo curioso es que esta percepción atrae más razones para seguir agradecido. Es un ciclo continuo de crecimiento. Si quieres ver que tu vida cambie, empieza con un ejercicio sencillo. Todos los días, antes de irte a dormir, anota 3 cosas por las que estés agradecido. No repitas las mismas. Obliga a tu mente a buscar nuevas razones, porque así es como expandes tu conciencia de abundancia. En poco tiempo te darás cuenta de que tienes mucho más que agradecer de lo que jamás imaginaste. Y cuando tu enfoque cambia, tu destino cambia con él. Durante muchos años observé a la gente aplicar este principio. Vi cómo emprendedores transformaron negocios en quiebra en imperios, simplemente porque empezaron a practicar la gratitud diariamente. He visto a parejas al borde de la separación redescubrir su amor con solo empezar a valorar lo que su pareja hacía bien en lugar de enfocarse en sus defectos. Fui testigo de cómo personas salieron de la depresión porque aprendieron a reconocer los pequeños milagros de todos los días. Esto no es una simple coincidencia. La gratitud recalibra la mente para percibir lo que antes era invisible. Me gusta decir que la gratitud es el primer paso de la fe en acción. Cuando das las gracias por algo que aún no se ha materializado, le estás diciendo al universo, confío, y esa confianza allana el camino para que se haga realidad. Porque el sentimiento de gratitud anticipa el resultado. Te comportas como si ya lo hubieras recibido y el universo responde en sintonía con esa vibración. Así que, si hoy te sientes estancado, preocupado o sin rumbo, haz una pausa por un momento y respira profundamente. Mira a tu alrededor y encuentra algo, lo que sea, por lo que puedas estar genuinamente agradecido. Tal vez sea el aire que respiras, la oportunidad de empezar de nuevo, una persona que te apoya o el simple hecho de estar aquí, escuchando algo que podría transformar tu vida. Empieza por ahí. La gratitud no es solo un sentimiento, es una frecuencia, y cuando te alineas con ella, todo el universo se alinea contigo. Si este contenido resonó con algo profundo dentro de ti, si despertó esa chispa de conciencia que tal vez estaba dormida, entonces no te lo quedes. Comparte este video con alguien especial, alguien que tal vez necesite escuchar estas mismas palabras hoy. A veces, un mensaje sencillo llega justo en el momento adecuado y cambia el curso de toda una vida. Te agradezco que estés aquí, por dedicar tu tiempo a crecer, a transformarte y a hacer espacio para una nueva forma de pensar. Y que sepas esto, tu viaje apenas comienza. Espero verte en el próximo video.